ese tema que se llama Simple Past de verb to be es el mismo is, are o am que ya ustedes conocen, pero en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, yo estoy en Grecia. Ah, eso es presente, pero si yo quiero decir yo estuve o yo fui, no vamos a utilizar el am, sino que vamos a utilizar el was o el were, ¿verdad? Ese es el verbo to be en pasado. I puedo utilizar los dos, puedo utilizar I was o I were, el que ustedes quieran. She, he o it utiliza was. Y you, they, we. Aquí viene dos veces you porque recuerden que you es singular y plural. Utilizan were. Entonces, si yo digo he was, estoy diciendo él fue o él estuvo. They were, ellos fueron o estuvieron. Solo estos dos verbos podemos utilizar, ¿verdad? O was o were. No puedo utilizar otro verbo. Ok. Dice, si yo digo we were, nosotros fuimos o estuvimos, ¿verdad? Esto, aquí les puse esta tablita, este cuadrito, como para que ustedes vean todos los significados en español. Por ejemplo, yo puedo decir, Carol was in the hospital yesterday, ¿verdad? Carol estuvo en el hospital ayer o fue al hospital ayer. Diana was in San Carlos the last week. Diana estuvo en San Carlos la semana pasada o fue a San Carlos la semana pasada, ¿verdad? Entonces es exactamente igual. Si yo digo una oración positiva, yo digo, she was in my house yesterday. Yo le pregunto a Caro, Caro, when, ¿verdad? Was Diana in your house? ¿Cuándo estuvo Diana en su casa? Y Caro me dice, she was in my house yesterday. Ella estuvo ayer en mi casa, ¿verdad? Ujú. Diana, where were you the last year? I was in Texas. Yo estuve en Texas, ¿verdad? Carlos and David were sick, por ejemplo. Sick es enfermo, por si no saben qué Ujú. significa sick, ¿verdad? Aquí usamos mucho como características físicas de una persona o para decir como hablar de un lugar, ¿verdad? Hablar como que estuvimos en algún lugar en específico. Cuando son oraciones negativas es igual, nada más que vamos a poner un not a la par del verbo to be. Por ejemplo, we were not in the park. Nosotros no estuvimos en el parque o no fuimos al parque. They were not. Recordemos que ustedes pueden decir was not o wasn't, cualquiera de los dos. Were not o weren't. Cualquiera de los dos es lo mismo. They weren't in my house. Ellos no estuvieron en mi casa. I were not in Alajuela. Yo no estuve en Alajuela. Lo único que hice fue cambiar el ponerle un not, ¿verdad? Chiquillas, yo siempre recomiendo primero aprenderse mejor was not, porque usted dice, bueno, positivo solo le quito el not, negativo se lo pongo. Pero si para usted es más fácil decir wasn't de un solo, lo puede utilizar, o weren't, ¿verdad? Los dos significan lo mismo. Ujú. Ok. Cuando vamos a hacer alguna oración pregunta, aquí primero vamos a utilizar el verbo. En una oración usted dice you were, pero en una pregunta primero va el were o el was y después la persona. Por ejemplo, was she in the school? Aquí están las respuestas, largas y cortas. Was she in the Es school? como normal. Yes, she was. Ajá. O yes, she was in the school. Were you in your class? Yes, I was. O yes, I was in the school. ¿Verdad? Si fuera positiva. Y si fuera negativa, no, I was not. O no, I was not in my class. ¿Verdad? Usamos todo lo que nos dan de pregunta. Ok. Dice acá. Y hay otro tipo de pregunta en las que vienen estas. Aquí se las volví a escribir por si ustedes se les olvidan, ¿verdad? Por ejemplo, estas. Where, cuándo, how many, why, which, cuántos, ¿verdad?
Si yo digo, when was she in your house? Esta fue la pregunta que yo le hice ayer antes a Caro. Caro, when was Diana in your house? Caro me dice, she was in my house the last Friday. Ella estuvo en mi casa el viernes pasado, ¿verdad? Cuando yo ya digo esto, ¿cuándo estuvo Diana en su casa? Yo ya sé que Diana fue a la casa de Caro, ¿verdad? Que yo le pregunto, when was Diana in your house? ¿Verdad? Porque yo ya sé que sé yo, Diana tiene las uñas arregladas, entonces quiere decir que ya ella fue donde Caro, nada más que yo no sé cuándo, ¿verdad? Entonces ella me dice, ya fue la semana pasada, fue el jueves pasado. Gaby, Ajá, cuando digamos en esas preguntas que dicen, when was she in your house, está hablando en mi casa ajá, o en la casa de ella. no en su casa, porque ve que viene your, o sea, cuando estuvo ella en su casa. Ujú. Por eso usted responde, ¿ve? She was in my house. Pero si usted dice, when was she in her house? Le estoy preguntando, ¿cuándo estuvo ella en la casa de ella? ¿Ve? Entonces Your cuando, y here es tú y sus, ajá, eran estos. Bueno, vamos a ver. pero aplican diferente. Ujú. Digamos, claro, es que si yo le pregunto a usted, ¿cuándo estuvo ella en su casa? ¿Ves? Estoy preguntando por ella, pero por la casa suya. Pero si yo le digo, Caro, ¿cuándo estuvo ella en la casa de ella? ¿Ves? Entonces, como estamos hablando de la casa de Diana, utilizamos her. Pero your Ok. es porque estamos hablando de la casa suya, pero de Diana, pero la casa suya. ¿Ve? Ok. Why were you in the school? I was in the school because I was in class. Pero también, chiquillos, vean esta. Que esta siempre a ustedes les suena muy raro. Si yo les digo a ustedes, where were you in no sé. ¿Qué estoy preguntando aquí? Where, suena igual. Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Ajá. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Verdad? Suena raro decir where, como dos veces la misma palabra. Pero bueno, donde la Ujú. vemos escrita, sí se escribe diferente. ¿Verdad? Where were you? Entonces, por ejemplo, Diana, ¿qué me diría usted en esa respuesta? En la de where were you yesterday? Ajá, In the world. Bueno, I was in the world. ajá. I was in my job. Puede decir usted in my Ah, job. bueno, sí. Ujú. Ok, Caro, where were you yesterday? I I was work in nails. I was. Ok, no, pero es where es dónde. No qué hizo, Ah, ¿dónde? dónde. I was in my job también, in my Ujú. house. In my house. Ajá, I was in my house, por ejemplo. I was in my house. Yes. I was in my house, ¿verdad? Porque aquí where siempre damos un lugar. Si yo le digo a ustedes, what was you? Con este casi no nunca vamos a poder preguntar qué estuvo haciendo, porque este tema es muy cerrado. Cuando ya veamos otros que se llaman pasado continuo, que es como algo que estamos haciendo, que duramos un tiempo haciéndolo y demás, bueno, es otro temita. Así utilizamos verbos. Aquí no vamos a utilizar verbos que no sean ni was ni were. Por eso este tema solo nos funciona para decir yo estuve o yo fui, ¿verdad? Pero no nos funciona yo estuve cocinando, por ejemplo, o yo estuve trabajando, porque ya utilizamos aparte del estuve el trabajando y ya es un tema como este compuesto, ¿ve? Entonces es un poco diferente. Ok, Eso es solo como para rutinas y... exacto, es como para una rutina o como para una decir dónde estuvo y demás, nada más. Ok. Ujú. Entonces ahí sí cambian.
¿Ves? Bueno, Es sí, es que, como el verbo be normal, digamos, ajá, este solo es como como el para verbo los be, temas. el verbo to be. Porque, por ejemplo, si ya hicimos, yo estuve cocinando, por ejemplo, con un verbo que ustedes ya vieron, comprar. Entonces yo tengo que decir, I was buying. Pero ustedes ya conocen este, buy, pero hay que agregarle ing, ¿verdad? Que puede hacer que ustedes sepan que es ing, que significa ando o yendo, pero ya no es el tema que estamos viendo. Eso es un poquito más compuesto, porque ya hay que ver cuándo utilizamos esto. En algunos casos, por ejemplo, hay que quitar la y, poner una i normal y demás. ¿Ve? Entonces aquí sí ya cambia. Pero ahorita estamos en esto. I was, entonces ya dijimos, I was in my work. ¿Verdad? Yo estuve en mi trabajo. Ya entendemos que qué hace uno en el trabajo de trabajar. ¿Verdad? Entonces ahí sí lo cambiamos. Pero en ese ahí vamos. Ok. Good. Dice, how many days were you in the school the last week? ¿Ve cuántos días usted fue a la escuela? También podemos meter lo de how many. I was 3 days o I always, ¿verdad? El mismo tema que ya vimos. I always was in the school, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre estuve en la escuela. Que yo le pregunté a Diana, Diana, how many days do you work? I was always work, ¿verdad? In my work. Yo siempre estoy en el trabajo, o sea, o yo trabajo 5 días, ¿verdad? Como ella lo quiera decir. Ok, aquí viene otra. Y en esta misma trabajito vienen aquí una práctica, chiquillas, que las pueden hacer. Yo se las di en desorden. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Acomodarlo. Por ejemplo, la número 2 es una pregunta. Entonces usted tiene que hacer una pregunta. Yo le doy las palabritas, pero usted las acomoda. Cuando dice Ujú. verbo to be, es lo que van a cambiar por was o were. Por ejemplo, en esta. ¿Cómo nos quedaría? Vea que es una pregunta. Entonces, cuando es pregunta, Eh, ¿con qué iniciamos? were, Ujú. Entonces were they decimos, in the bank? ajá, ¿verdad? Decimos, were they in the bank? ¿Verdad? Utilizamos todo el vocabulario que nos dieron y vamos viéndolo. ¿Por qué utilizamos were? Por aquello. Porque recuerdes en la tabla que they trabaja con were, no con was, solo con were. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es el verbo to be de they? Usted solo me puede decir were, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ves, ahí está esa practiquita como para que ustedes la hagan, ¿verdad? Aquí viene otra que ya se las adjunté, ¿verdad? Es como haciendo, es otra fichilla, ¿ves? Poniéndole was o were y o negativo o positiva, ¿verdad? Esta es de bastantes. Y contestar estas preguntas para que las practiquen. Como ahí más o menos como les quedó. ¿Me entendieron ese tema o más o menos? Sí, es lo mismo, nada más cambia el were. Ajá. Caro, ¿usted? Sí, ahí vamos. Te acordarás de la clase. Ajá, está bien. Chiquillas, igual yo les voy a pasar, aparte de la clase, un videíto de YouTube, ¿verdad? Donde hablan de esta misma explicación, como para que ustedes tengan dos videos, tanto el de la clase como el de otra explicación, eh, así ustedes lo van haciendo. ¿Verdad? Ok, En esta fichita que viene aquí al final, esta sí se ve bien, ¿verdad? sí, ¿Verdad? Sí, sí. Esta no tiene las imágenes están ahí por adornar, no las necesitan. Es como, ok. son parte de lo que dice las oraciones, pero no las ocupan como para nada. Es ir viendo si es negativo o positivo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes las van acomodando. Nada más van viendo where, con quién trabaja, ¿verdad? Y así, con cada una de ellas. Si es pregunta, recuerde que nunca la podemos poner negativas. Las negativas, las preguntas, todas son positivas. O sea, was o were, nada más para hacer preguntitas. Para hacer oraciones, ahí sí, ¿verdad? Was not o were not. Ok. Entonces, chiquillas, este es el otro temita. Si ustedes durante la semana, bueno, no me digan como el lunes, porque yo tengo que hacer esta tarea, este examen. Voy a ver si lo hago en esta semana para ya tenerlos impreso. Si este tema lo ven muy complicado,
no lo meto en el examen que les voy a hacer el otro lunes. Si ustedes dicen, no, sí, no es tan difícil, entonces se lo meto. Porque son las preposiciones de tiempo y de lugar, ¿verdad? Ujú. También les entra lo del presente simple, que vamos a retomarlo, y también las rutinas, ¿verdad? Entonces, y los verbos. Entonces, los verbos Los edificios. que vimos hoy. Si ustedes ven que es mucho, entonces este lo dejamos para la siguiente evaluación. Y si ven que no, yo lo meto, digamos. Yo siempre yo lo meto, digamos, porque no es mucho, este no es tan difícil, pero me acomodo a ustedes, ¿verdad? Como ustedes crean que sea mejor. Entonces me van diciendo en estos días para yo ir montándolos. Ok. Ujú. Entonces voy a dejar de grabar para que no quede tanta hablada.